Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, no necesito. Dios les bendiga, hermanos, esta preciosa noche de domingo. Estamos casi finalizando el mes de agosto. Ha sido un mes de cambios impresionantes, pero por sobre todo reconociendo que es la misericordia de Dios la que nos ha sostenido hasta el día de hoy, basado en esa verdad, en ese principio fundamental que es Dios sosteniendo todas las cosas en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, pero que a la misma vez son tiempos de bendición. Yo quiero que vayamos rápidamente a la palabra y que veamos, hermano, lo que la palabra, la luz de la palabra quiere mostrarse en esta noche. Isaías 54, verso 1, dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Entonces, el verso 2, que es el que vamos a revisar, dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y el verso 3 dice: porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas. Encontramos, hermano, que dentro del contexto bíblico, en la historia, está hablando de una salida del pueblo de Israel de la cautividad a tiempos diferentes, tiempos de mejores, tiempos de bendición que el Señor ha prometido. Pero hace notorio y hace ver la condición en la que se encontraban. Por supuesto, habían llegado a ese punto por razones obvias. El pueblo se apartaba, se apartaba de Dios, hacía cosas que desagradaban a Dios, llegaron al punto de llegar a la cautividad. Ahí fue un proceso, fueron tratados, fueron formados y venían, hermano, con otra mentalidad, en el sentido que habían sido esclavos casi por 70 años y necesitaban volver nuevamente a restablecer todo lo que era el culto a Dios, todo lo que era la parte sacerdotal, todo tenía que nuevamente reinstalarse. Entonces encontramos que el Señor les hace mención de esto, que deben de ampliar su visión, que deben de pensar diferente de como lo estaban haciendo anteriormente. Cuando habla y dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Prepárate para los cambios que vienen, le estaba diciendo al pueblo. Tienes que cambiar tu forma de ver las cosas, tienes que cambiar la mentalidad, tienes que cambiar la visión, ya no puede ser la misma, debe de ser una visión de avance, de conquista, de desarrollo en la obra de Dios, en el ministerio, en la vida cristiana, en la vida eclesiástica, como usted lo quiera llamar. Y eso tiene mucha relación con la iglesia en este tiempo. Si cuando usted mira, le está hablando como se expresa, el profeta se está expresando como que le está hablando a una figura femenina, pero en realidad está hablando al pueblo de Israel, que hoy en este tiempo es, digamos, la figura en la iglesia, que debe de estar preparada. Israel era la sombra, hoy es la iglesia la que ha sido llamada a extender sus estacas, a ensancharse, a poder ampliar la visión, a poder entrar a esta nueva etapa que Dios nos está permitiendo. Estamos a punto de aperturar los cultos en las iglesias, donde todo vuelve nuevamente, hermano, a funcionar dentro del culto a Dios, dentro del desarrollo eclesiástico, y necesitamos
llegar con una visión amplia, con una visión diferente. Prepárate para los cambios, le dice el Señor, que vienen. Cuando cambies tu manera de pensar, porque serás prosperado en todo. Porque la promesa de Dios es que viene la desamparada, la estéril, la que no está desposada, va a encontrar, va a ser fértil, se va a multiplicar, va a ser renombrada en el sentido de que la que estaba desechada hoy es acogida por Dios, respaldada por Dios, y Dios empieza a dar promesas de bien para cada uno de los que deciden emprender este viaje. Entonces dice, será prosperado en todo, pero todo empieza en su forma de ver las cosas. Los cambios empiezan ahí. Los cambios los genera uno con su forma de actuar, con su forma de pensar, no los escenarios que se presenten, en el sentido de que el cambio debe de empezar adentro de cada uno de nosotros, para que lo que está a nuestro alrededor pueda tomar una dimensión diferente. Y el Señor les habla al pueblo de Israel diciéndole, prepárate, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, porque va a entrar la luz, va a entrar la revelación. Eso habla de que va a haber abundancia de palabra, abundancia de revelación. Y le dice, no seas escasa, que también vamos a ver a qué se refiere, hermano, en cuanto a las restricciones que nosotros mismos a veces ponemos para no avanzar, porque muchas de las limitaciones que nosotros tenemos para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento somos nosotros mismos, porque nosotros somos los que ponemos los obstáculos. Dice, la forma de pensar alrededor vienen de la cautividad, y Dios promete cambios sustanciales. Van a ser prosperados, van a ser nombrados y con una visión diferente. Pero no los pueden enfrentar, estos cambios, no los pueden enfrentar con una mente o pensamientos negativos. Hay que adaptarse a los cambios. Por lo general, siempre son difíciles de asumirlos por nuestro propio criterio. Por eso es importante que hoy, que vamos a iniciar una nueva etapa, pedir ayuda al Señor. Es el tiempo de acudir a Dios en su auxilio, porque cuando vemos nosotros, hermanos, nuestras capacidades son bien limitadas, muy limitadas, diría yo, en cuanto a las capacidades, pero en Dios, dice la Escritura, haremos proezas y haremos maravillas, haremos cosas grandes en Dios, y necesitamos, amado en el Señor, empezar ya a preparar ese cambio. Cuando habla, extiende tus estacas, ensancha el sitio de tu tienda, está hablando de la forma de pensar. Está hablando del criterio de cada uno de nosotros. Nosotros siempre, hermano, estamos muy limitados y tenemos muchas limitaciones. Y fíjese que necesitamos el auxilio de Dios para esta nueva etapa, estos cambios que están por venir para la iglesia a nivel personal. Cada uno de nosotros como individuos necesitamos prepararnos para estar listos para encontrarnos con nuestro amado, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es una etapa, hermano, diferente. Dios nos llevó a un tiempo de estar quietos, de estar tranquilos de alguna manera, pero hoy se llegó el tiempo en el que tenemos que avanzar, en el que tenemos que ensanchar, en el que tenemos que quitar, hermano, los obstáculos que puedan haber a nivel pensamiento, ya no aquello de que yo no puedo, que yo no soy capaz, no, en Dios todo lo podemos y somos capaces, hermano, con la ayuda del Señor. Si no, veamos algunos ejemplos. Yo recuerdo algunos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, cuando le hablaron a Jeremías, que era un joven, dice, era un mancebo, era un niño, y le empiezan a decir qué era lo que esperan de él. Dios le habla a Jeremías y le dice y le da instrucciones específicas, pero lo primero que hace Jeremías es resistirse a ese cambio, resistirse a eso, a esa jornada que viene, donde Dios lo está diciendo, pero yo no digas que no puedes, porque a donde yo te diga que vaya, vas a ir. No digas que no puedes, porque Él está anteponiendo su edad, su capacidad,
de entender las cosas, pero el Señor es el que va adelante, Él es el que instruye, Él es el que va dando la luz, la revelación necesaria, las estrategias. Lo único que hay que hacer es disponerse delante de Dios y dejar que sea el río de Dios que lo lleve a uno, hermano. En el camino le van a ir dando las instrucciones, pero la clave es la disposición. Jeremías dijo, pero Señor, ¿cómo me dices a mí si yo soy un niño apenas? Y le dice el Señor, no digas que no puedes, porque donde yo te diga que vaya vas a ir. Y yo voy a estar contigo todos los días. Mire qué precioso, hermano, el tener esa claridad, de tener esa luz de la palabra, que el Señor nos conoce a nosotros, sabe de qué limitaciones padecemos, pero sin embargo Él nos prepara. Todo este tiempo, hermano, que ha pasado, ha sido un tiempo de preparación, ha sido un tiempo de equipamiento, donde la mente tiene que entender, hermano, nuestros pensamientos tienen que cambiar. Yo diría, bienaventurados aquellos que logramos o lograron entender el proceso, el trato, la formación en medio de este tiempo, porque hoy ansían, están esperando el banderillazo de salida para entrar con todo, hermano, y hacer lo que Dios nos llamó a hacer, a hablar, aquí. Ya vamos a ver cuáles son los propósitos de Dios para estos movimientos. No es por gusto que lo lleven a uno de repente a estas condiciones que nos haya enseñado tanto el Señor de nuestra vulnerabilidad como seres humanos en este tiempo de cuarentena. La fragilidad humana ha sido una de las grandes lecciones que Dios nos está mostrando en medio de este tiempo que nosotros estamos viviendo. La fragilidad humana es increíble, hermano, como hoy lo podemos notar. Sabemos de que hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Hemos visto, hermano, partir a muchos conocidos, hermanos, amigos, cercanos, y vemos la vulnerabilidad y la fragilidad humana. Por eso es importante que entendamos, hermano, esa lección, que sepamos que si Dios nos ha dejado y estamos todavía en pie, es porque hay propósitos. Los que lograron salir de la cautividad, el Señor les dijo, va, prepárense, extiendan sus estacas, cambien la visión, piensen de diferente manera, porque no van a poder hacer frente a lo que viene si primero no cambian sus pensamientos, si primero no entienden lo que está pasando y cuál fue el propósito por el cual el Señor te trajo. En el pueblo de Israel dice, te traje por 40 años en el desierto con un propósito, para ver qué había en tu corazón, para ver cuál era tu prioridad, para ver si verdaderamente me amabas o no me amabas. Mire, ahí están, hay misterios encerrados en medio de todos estos movimientos que Dios hace o permite, y debemos de entenderlo, hermano. Antes, les decía yo la vez pasada a los hermanos a través de este medio, antes, hermano, renegábamos por todo. Todos nos ponía mal, histéricos, el carácter, hermano, brotaba de una manera. Este ha sido un tiempo como para que nosotros podamos medir, ajustar esas partes, y que hoy, que viene este tiempo de servir a Dios, de evangelizar, de poder adorar, de poder cantar, que entendamos, hermano, que lo debemos de hacer con un corazón sincero y reconociendo la oportunidad que tenemos de poder hacerlo, porque otros ya no tienen esa oportunidad. Entonces, hermano, el privilegio se nos ha sido dado a nosotros y debemos de valorar, pero no vamos a poder entrar a esa nueva etapa si no hay un cambio de mentalidad. Diríamos como lo que le pasó al pueblo de Israel, como una figura, un ejemplo de ser esclavo a ser libre, de salir de la cautividad a una libertad. Que esa libertad, esa oportunidad no se convierta en una arma de dos filos, que el apóstol Pablo también lo deja ver cuando dice que utilizamos a veces la libertad como libertinaje para hacer lo que mejor nos conviene. No. Hoy es el tiempo, amados del Señor, de poder ampliar la visión y decir, bueno, este tiempo extra que nos han dado lo vamos a saber utilizar. Vamos a ensanchar la tienda, vamos a
las cortinas de tus habitaciones se van a extender, la visión, la palabra, la revelación. Ya no vamos a ser escasos, sino vamos a alargar las cuerdas y reforzar las estacas del campamento. Ya va a ver a qué se refiere todo esto. Entonces encontramos otro ejemplo también en Gedeón, cuando Dios llama a Gedeón y Gedeón pone esa limitación pues en él, ¿verdad? Empieza a decir que no tiene la capacidad, que él no puede. Entonces y Dios le habla y le dice, varón esforzado y valiente. Tú vas a ir con esta tu fuerza y vas a liberar a mi pueblo. Y le dice, Señor, pero yo soy de los más débiles, de los más, y no tengo la capacidad, le está diciendo, parafraseando. Pero el Señor le dice y lo mira de una manera diferente. Entonces, muchas de las limitaciones que nosotros tenemos son porque nosotros mismos las hemos antepuesto. Isaías 54:3 le dice, ¿por qué es el propósito de poder extender las estacas y de ensanchar el campamento? Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. Este pasaje también enseña cómo los cristianos vencen el trauma de la pena y los engaños de la vida y los desengaños de la vida. Cuando habla de no seas escasa, provee con abundancia los medios para el ensanche de la iglesia, las cuerdas, las estacas. Cuando más se ensanche la tienda, mediante el alargamiento de las cuerdas con la que se asegura el suelo, tanto más se requiere que las estacas a las que se amarran las cuerdas sean fortificadas. La iglesia, oiga, este es el significado. La iglesia no debe limitarse solamente a ganar nuevos conversos, sino también debe de fortalecer a los que ya ha ganado. Esas son las estacas que sostienen las cuerdas de la tienda del campamento. Entonces no es a extendernos solamente a que venga gente al conocimiento de la palabra, al conocimiento del Señor, sino que también los que ya estamos en funciones podamos fortalecernos, podamos afianzar bien la tienda para que cuando vengan esos cambios donde se sujetan esas cuerdas, no se zafen, no se destabilice la tienda, sino que más bien se fortalezca. Por eso hay que afianzar bien las estacas, ponerlas bien. Eso habla de fortalecer a los que ya están en funciones dentro de las iglesias. Esta figura es apropiada, pues el tabernáculo era el símbolo de la antigua iglesia israelita. Has de creer, más bien has de ensancharte con el crecimiento. Tu descendencia crecerá, lo que responde a tu simiente. Habla acerca de eso también. El profeta dice, lo habla de una forma femenina, es la figura de la iglesia. ¿Qué es la palabra ensanchar? De una manera breve, hermano, la palabra ensanchar es ampliar. Habla de ampliar, habla de aumentar, también habla de algo espacioso. Hay que abrir el espacio. Hay que abrir los espacios en nuestra mente, en nuestro corazón y dejar que esos cambios empiecen a efectuarse en cada uno de nosotros. Hermano, es el tiempo de hacerlo, porque diría yo que son tiempos, es el tiempo de Dios para cada uno de nosotros. Es el tiempo oportuno por el cual Dios nos está llevando a esta nueva etapa por gracia, por misericordia de Dios, no porque nosotros lo merezcamos ni porque el Señor tenga la necesidad de que nosotros vayamos y actuemos, sino más bien es la gracia de Dios la que nos ha sostenido, la que está esperando que nosotros accionemos su gracia, ese ambiente acogedor de Dios donde todo es en su presencia, todo
lo encontramos todo. Ahí hay paz, ahí hay fortaleza, hay tranquilidad. Por eso es importante abrir los espacios. No solamente, hermano, para los cambios que vienen, sino para que la revelación de Dios, la palabra de Dios pueda hallar cabida en cada uno de nuestros corazones. Deben de haber cambios sustanciales. El pueblo de Israel se preparaba para cambios sustanciales en su vida, cambios fuertes, hermano, cambios después de estar limitados, restringidos, sin poder salir, sin poder hacer lo que a ellos les parecía. Ahora tienen la oportunidad de hacerlo, pero el profeta, Dios a través del profeta les dice, los cambios vienen tiempos mejores, las promesas vienen sobre sus vidas, van a haber tiempos gloriosos, tiempos de bendición, tiempos de abundancia, pero no debes de ser escasa en tu forma de pensar. Eso quiere decir, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, pero no seas escaso a la hora que tengas que dar. A ti no te van a dar, tú vas a dar, vas a repartir a aquellos que están necesitados, a aquellos que están pasando momentos difíciles, porque Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, pero no podemos experimentar esos tiempos, esos cambios con una mentalidad de escasa, con una mentalidad de esclavo, acaparando o diciendo esto me va a servir, es lo único que tengo. No, la clave y del principio del reino que entendemos aquí es, mientras nosotros nos ampliemos, nos abramos, ensanchemos la visión y empecemos, hermano, a fructificar y a dar en medio de la escasez, como la viuda de Sarepta, en medio de la escasez, dando, hermano, no va a faltar. No va a haber escasez. Debemos de entender esos principios que están vigentes en la legislación del reino de Dios. Y es importante que lo entendamos porque es lo único que nos va a sostener en medio de los tiempos difíciles que vendrán sobre esta tierra. Antes que el Señor aparezca en las nubes, por supuesto, si nos toca que pasar por otra situación, debemos de prepararnos. Los cambios, hermano, deben de ser sólidos, deben de ser claves para prepararnos para los tiempos que vienen, porque este tiempo nos agarró mal ubicados, nos agarró mal parados, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué era lo que estaba pasando, qué hacer como iglesia. La iglesia fue restringida de alguna manera, limitada durante estos meses que hemos estado en casa. Sin embargo, el reino de Dios no se ha detenido, porque al contrario, los que lograron entender esto, vieron una oportunidad de poder llevar el mensaje a través de los medios, ya no solo a un grupo de gente limitado en un local de una iglesia, sino hoy a todas las naciones y a todo el mundo, a donde puedan ver estos videos, estos mensajes, esas predicaciones en vivo, hermano, que día con día están siendo expuestas en las redes sociales. Entonces, el reino de Dios no ha dejado de operar, está vigente. Quienes somos los escasos hemos sido nosotros, porque encontramos muchas limitaciones en medio de este proceso. Sin embargo, otros hallaron un propósito, hallaron una oportunidad. A eso me refiero. A eso me refiero. Que debemos de hallar la oportunidad que se nos presenta hoy de poder iniciar una nueva etapa, como una oportunidad para poder ser emprendedores, para poder utilizar los recursos y ponerlos en práctica para la ayuda de otros. Y hablando de ser escaso, ya no seas escasa, dice. Ya no te limiten, ya no te restrinjan. Lo vamos a ver más adelante, que a eso se refiere. Es el tiempo de poder ampliar la visión, de poder entender cómo opera el reino de Dios en cuanto a la siembra y la cosecha. A veces hemos sido muy escasos, hermano. A veces hemos sido muy limitados en cuanto a ese principio, pero hoy debemos de entender que si Dios nos está dando esta oportunidad, debemos de salir con otra visión a esta nueva etapa, espacioso, dar treguas o tener posibilidad de ajustarse o de componerse. Esa es la palabra en el hebreo 73:37 de la palabra ensanchar.
Ahí usted lo puede encontrar en el diccionario y es dar tregua o tener posibilidad de ajustarse o componerse, ensanchar. Entonces diría yo que si Dios está hablando que debemos de ensanchar la tienda, debemos de ampliar la visión, debemos de componer lo que pueda estar descompuesto o ajustarse. Dice la posibilidad de ajustarse o de componerse. Entonces, hermano, entendamos esa parte, ese principio. Quiero adelantar. Dice que es amplio, es ser amplio, es ensanchar los pasos. Ensanchar los pasos significa crear un lugar espacioso para poder dar pasos de manera libre. Por eso le decía, en una forma figurada, hemos estado restringidos, hemos estado limitados. Hoy tenemos la oportunidad de poder avanzar, de poder crecer, de poder desarrollarnos, porque ese es uno de los propósitos, hermano, de iniciar una nueva etapa. Entonces, debemos de hacerlo de la mejor manera y empezando con nuestros pensamientos, con nuestra forma de ver las cosas. Hay que ensanchar el corazón, dice aquí también en un salmo, ensancha mi corazón, dice el salmista, lo que significa darle libertad para expresarse. Nos ha hecho ensanchar, significa que nos ha provisto de amplio espacio. Alivia la angustia de mi corazón y sácame de mis congojas. Eso lo encontramos en Génesis 26, 22, y ahí hay una historia bien preciosa, porque en Génesis 26, 22 encontramos a Isaac, hermano, abriendo pozos, como su padre, el legado, abriendo pozos, y dice que en medio de ese proceso de él abrir pozos, era prosperado, porque Dios estaba con él. Era un tiempo difícil, era un tiempo de escasez, pero había muchas limitaciones, había muchas restricciones, y lo vemos en esta figura de Isaac. Dice que Isaac es prosperado en medio de muchas dificultades. Por abrir pozos había mucha riña, peleaban por la prosperidad de Isaac, los pastores de Gerar, y él se iba y abría otro pozo. Y entonces venían los otros pastores y peleaban también por ese otro pozo. A pesar de la incomodidad de abrir, fíjese bien en esto, de abrir, que no era una cosa sencilla, no era una cosa fácil, para abrir los pozos, esperando obtener un beneficio. Pero lo que le pasaba a Isaac es que él abría los pozos y otros lo aprovechaban. Entonces, a pesar de la incomodidad de abrir para que otros disfruten, en medio de todo eso, fíjese que Isaac no peleaba. A donde quiera que llegaba, abría, Dios lo bendecía. Dice que abrieron un pozo y era un pozo de fuentes de aguas vivas. Imagínense, qué impresionante eso, hermano. Pero vinieron los otros pastores celosos de ver la prosperidad y dijeron, esto es nuestro, y se lo quitaron. Pero Isaac no peleó, se los dejó. Y fue y abrió otro pozo y dijeron, también este es mío, y se los dejó. Y entonces fue y abrió otro pozo, y cuando abrió encontró aguas, hermano. Entonces eso nos da una lección. A donde quiera que te pares, la promesa de Dios se cumplirá. Aunque otros se lo pongan, Dios siempre te bendecirá. Cuando Dios te quiere bendecir, lo hará en cualquier lugar, en cualquier tiempo que el Señor que nos haya tocado que vivir. Dios siempre va a prosperar. Eso quiere decir que la bendición de Dios, la promesa de Dios está vigente. Y no importa cuál sea la dificultad o el momento difícil que estemos viviendo, la promesa de Dios es, te voy a bendecir, te voy a prosperar, porque yo estoy contigo. Dice que se le apareció el Señor y le dijo que lo iba a prosperar, y le da la misma promesa que su Padre, que lo va a multiplicar, y las naciones, muchas naciones y multitudes, habla de una multiplicación. Entonces, la promesa de Dios, hermano, es la que nos sostiene. Y las promesas de Dios están
vigentes. Entonces no importa el lugar donde estemos. Si es en medio del desierto, de ahí van a brotar fuentes de aguas vivas. Porque no somos nosotros, sino es Dios. Es la bendición de Dios, es la que prospera. Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O usted no me va a dejar mentir, hermano. Hemos pasado un tiempo, vivimos un tiempo de escasez a nivel mundial, difícil económicamente, pero no nos ha hecho falta nada. Al contrario, la bendición, la provisión ha estado ahí, no ha faltado, porque es la bendición de Dios, es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, hermano, lo único que necesitamos es un corazón dispuesto, porque la bendición de Dios ya la tenemos, está ahí. Por supuesto, si tenemos un corazón íntegro, si tenemos un corazón agradecido, que reconoce que es Dios el que lo ha sostenido, ¿verdad? No otra cosa, no la gente, no, es Dios, hermano, operando sobrenaturalmente. Debemos ampliar nuestra forma de pensar y por supuesto nuestra forma de accionar. Hay promesas que están por cumplirse, solo debemos de avanzar, caminar. Muchas veces los temores, las angustias no nos dejan ver lo que Dios está haciendo o está por hacer por cada uno de nosotros. El salmista lo dice en el Salmo 4:1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Eso quiere decir que los momentos difíciles nos permiten a nosotros ampliar la visión. Nos permiten de alguna manera ajustar aquellas cosas y reprogramar y, hermano, avanzar. Dice también no seas escasa, como estamos viendo en ensanchar, pero también habla no seas escasa y dice no seas apocada, le está diciendo. No escatimes, no tengas temor, no te pongas límites, no seas escasa, no te cohibas, no te detengas, le está diciendo Dios a su pueblo, porque vienen tiempos de cambio, vienen tiempos de bendición. Dios va a bendecir, Dios va a prosperar, pero necesitamos entender, hermano. No pongamos límites, eso es lo que dice. No escatimes el ayudar, el avanzar, no escatimes cualquier esfuerzo que puedas hacer. No seas escasa, cambia esa forma de pensar. No tengas temor. También es parte de no detenerse. No te pongas límites, no te cohibas, no te detengas. Yo esperaría, hermano, que este tiempo no nos haya detenido en nuestra visión, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra manera de servir al Señor, sino al contrario, nos permita el Señor tener una mente amplia y poder ver una oportunidad hoy en este tiempo. Miren qué oportunidad más preciosa, hermano, para ir y hablar de las buenas nuevas de salvación. Hay gente que lo está haciendo aún por medio de este medio, lo hace con sus vecinos, no ha dejado, pero está esperando la oportunidad. Que se abran las puertas de la iglesia para que se ponga en práctica aquello de ir y anunciar el evangelio. Entonces, hermano, debemos de tener esa mente, esa visión clara a que Dios nos está llevando. Y el antónimo de esta, de no seas escasa, es detenerse, es rehusarse, retener, se oscurecerá, reprimirse, ser preservado, ser guardado. Entonces, eso quiere decir que no nos quedemos, que no guardemos, que no atesoremos, sino que es el tiempo de poder dar a otros. Es el tiempo de poder, hermano, abrir nuestro corazón y ofrecer.
en cuanto al servicio, en cuanto a dar para Dios, en cuanto a tu relación con Dios, adoración. Eso es lo que Dios está buscando. Si algo busca el Señor es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero cuando vemos la palabra adoración, habla de servicio, habla de dar, habla de relación con Dios, de intimidad con Dios. Entonces, debemos de entender, hermano, cómo es que opera este reino. Y vamos a ir casi de bajadita ahorita. Segunda carta de los Corintios 9:15 me llamó la atención en cuanto a esto de no ser escaso. Verso 5 de segunda carta de los Corintios, capítulo 9, verso 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará, cosechará. Entonces hay dos posiciones. Isaías está haciendo referencia a que no hay que ser escaso, y aquí está en 2 de los Corintios, dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. Entonces, es el tiempo de poder sembrar. Y no solamente estamos hablando de la economía, hay muchas formas para poder sembrar. Hay mucho que sembrar, hermano. Hay mucho que sembrar en el corazón de la humanidad, de los humanos, de la familia, de los hermanos. Hay mucho que sembrar y no seguir siendo escasos. Por supuesto que el que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra generosamente, también generosamente cosechará, dice el escritor. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto es basado en la revelación de cada uno, en la experiencia de cada uno. Y vaya que el Señor nos ha hablado, vaya que el Señor nos ha permitido tener experiencias hoy en este tiempo, hermano, que hemos estado viviendo. Entonces aquí no es ni por tristeza ni por necesidad, lo hace la referencia, sino más bien cada quien basado en su revelación, en su experiencia con Dios, en cómo Dios se ha manifestado a cada uno de nosotros. Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Pues Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la abundancia que os profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Sin duda alguna, todo lo bueno, todo proviene de parte de Dios. Todo don perfecto, toda buena dádiva, proviene del Padre de las luces. Proviene de Dios. Y si algo bueno tenemos, lo hemos recibido de parte de Dios. Por eso no debemos de limitarnos, no debemos, hermanos, de pensarlo y repensarlo hoy para poder ayudar, para poder asistir a otros, sino más bien hay que hacerlo, hermano, como un principio del reino, porque vemos todo el efecto que produce esto. Y uno de los más grandes efectos son las acciones de gracia. El Señor ha prometido que no para siempre será el lloro.
Salmos 35, porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Vienen tiempos de bendición para la iglesia. Si logramos entender y saber para qué nos pasaron por este examen, algunos saldremos a ensanchar, otros quizás tendremos limitaciones, pero lo que sí es seguro es que Dios ha preparado el terreno a donde nosotros podamos crecer, avanzar, desarrollarnos y ser de bendición para el cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo y los que no le conocen. Ser de bendición para el cuerpo y para los que no le conocen. Empecemos ya a ajustar esos cambios que vienen porque Él es el tiempo de Dios. Es el momento oportuno. Y para finalizar quiero leer estos textos básicos. Isaías 49:8, en la versión 60. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas, para que heredes asoladas heredades. El momento es el momento propicio, oportuno. Eso es lo que dicen otras versiones. El momento propicio, cuando habla, es el tiempo aceptable, es el tiempo oportuno, el momento propicio, la hora adecuada, tiempo de beneplácito, tiempo favorable. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo de Dios para nuestra vida. Es el tiempo oportuno, es el tiempo de misericordia, es en tiempo favorable. No soy yo el Señor, pero nos ha hecho que entendamos que hay propósitos. Segunda de Corintios 6:2 dice, porque Dios dice, te escuché en el momento preciso y te ayudé cuando llegó el día en que te salvaría. Escuchen, este es el momento preciso. Hoy es el día de salvación. Esa es la versión Pueblo de Dios para todos. Hermano, ¿cuándo es el momento de que deben empezar esos cambios? Es hoy. Porque este es el tiempo de Dios. Es el tiempo oportuno. Tiempo de misericordia. Tiempo de bondad. Yo quiero orar unos minutos al Señor, dándole gracias y pidiéndole al Señor de una manera específica que nos prepare para ese tiempo, que nos permita entender el tiempo que estamos viviendo, reconocer este tiempo, aprender de él y empezar a aplicar cambios en nuestra vida, pero a nivel personal. Aquí debe de empezar. Miren, a veces uno empieza bonito, hermano, trabajando y hoy sí le voy a servir, pero cuando empieza a ver a su alrededor, hermano, que la gente no cambió, que la gente sigue igual, que la gente no pone de su parte, entonces empieza uno a caer en esa misma, en ese mismo ambiente de letargo en el que van caminando los demás, y eso es lo que no debemos de permitir hoy. Dios te llamó con un propósito. Dios dio su vida cuando nadie daba nada por ti y por mí. Nosotros nos debemos al Señor. Nosotros, hermanos, dependemos de Dios. Y cuando entendamos eso, le vamos a servir a Dios con agrado, sabiendo a quién le estamos sirviendo y no viendo las circunstancias que están a nuestro alrededor. Por eso le digo, Dios nos ha dado un tiempo extra, un tiempo de gracia. Aprovechémoslo. Aprovechémoslo al máximo. Van a haber siempre esos factores que van a querer desanimarte, que van a querer hacer menguar esos cambios, pero no te dejes vencer. Y por eso vamos a orar en este momento. Padre, aquí estamos en esta noche. Una noche, Señor, en la que estamos cerrando un ciclo y vamos a iniciar otro. Reconociendo que ha sido tu misericordia la que nos ha sostenido. Ha sido tu bondad. Padre, queremos suplicarte que nos permita, Señor, entender los tiempos que estamos viviendo.
que podamos ver no el problema, sino la oportunidad, las oportunidades que tú nos estás dando para emprender nuevos proyectos, para ya no regresar, Señor, a nuestra función sacerdotal, ministerial, de la misma manera, si no podamos entender que es un tiempo oportuno, es un tiempo de bendición, es una oportunidad que nos han dado de poder anunciar, de poder servir al Señor, de poder adorarle, de poder expresarnos, ya no ser escasos aún en aquellas cosas que debemos de dar a otros y debemos de poner al servicio de los demás. Ya no ser escasos, ya no estar limitados, sino ampliar nuestra visión, ampliar nuestra forma de ver las cosas. Eso nos va a permitir dar una mejor adoración, un mejor servicio y tener claridad a quién le servimos. Padre, ayúdanos, por favor, que tu Espíritu Santo nos conduzca. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. Queremos ser enseñados de la mejor manera. Queremos seguir aprendiendo. No lo sabemos todo, Señor, pero queremos seguir aprendiendo. Ayúdanos, envía la palabra, envía la revelación, las estrategias que necesitamos, Señor, para continuar esta marcha, para terminar nuestra carrera con gozo, Señor. Ayúdanos en esta noche, por favor. Ayuda a tu pueblo, Señor, aquellos que están desanimados, aquellos que perdieron la visión en el camino o antes de que empezara todo esto, ya estaban desanimados. Ayúdales, que podamos entrar, Señor, a una nueva etapa, que podamos aprender la lección de vida que nos has enseñado en medio de esta pandemia, de esta situación de cuarentena, Señor, que podamos ver la oportunidad que tú nos estás dando. Por favor, envía ayuda a tu pueblo. Envía los recursos de gracia. Rompe, Señor, paradigmas. Rompe patrones mentales que han estado por años ahí, donde nos hemos limitado viendo las dificultades de otros, viendo a otros sus errores. Señor, por favor, ayúdanos, que podamos avanzar a otra etapa, que no regresemos a nuestra vida congregacional de la misma manera. Señor, ayúdanos, por favor, que empecemos a sentir pasión por las almas que se pierden día con día. Son cientos de miles de pérdidas humanas que ha tenido esta enfermedad a nivel mundial, y quizás muchos murieron sin salvación, sin la oportunidad de que alguien les hablara. Por favor, Señor, ayúdanos a entender eso, a no estar más escasos, no limitarnos viendo los errores de los demás, viendo que otros no avanzan, señalando y juzgando, Señor, cuando yo debería de estar avanzando, agradecido, viendo como una oportunidad valiosa el poder servirte, el poder adorarte, el poder estar en pie y poder respirar un día más. Por favor, Señor, ayúdanos que vayan esos cambios, que la tienda se pueda ensanchar, que los pensamientos puedan ampliarse, Señor, y que podamos entender que hemos sido llamados a adorarte, a servirte, y que nos debemos a ti, Señor. A ti, el único que merece toda la gloria y toda la honra. Ponemos en tus manos la reapertura de los cultos, el poder estar nuevamente juntos en comunión, aunque quizás no vamos a poder abrazarnos, pero Señor, queremos poner en tus manos ese nuevo inicio, y que podamos unificar criterios, pensamientos, y podamos ser como un solo hombre, en un propósito específico, y es anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no te conocen. Todo lo pedimos y lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, que el Señor me lo bendiga. Estamos a unas semanas de poder reiniciar
nuestros cultos al Señor. Estamos a punto de reunirnos con el liderazgo, con el área del servicio del diaconado, para poder empezar a trabajar en las estrategias y los protocolos de seguridad para que la siguiente semana podamos aperturar ya el primer culto. Queremos hacerlo uniformados con la iglesia en San Salvador, que inicia sus actividades el 13 de septiembre, si el Señor lo permite y si no hay cambios sustanciales en los ambientes basado en todo el contexto de esta enfermedad. Estaríamos iniciando el 13 de septiembre también nuestros cultos, nuestros servicios, con la ayuda del Señor, si no hay algún cambio en medio de todo esto. Cualquier cosa se la vamos a dejar saber a través de este medio, los grupos de WhatsApp, las redes sociales, cómo vamos a estar haciendo y qué momento, qué oportunidad, los protocolos que se van a utilizar para la reapertura de los cultos. Todo eso lo vamos a estar informando anticipadamente para que usted esté claro, hermano, en el momento que llegue, no llegue desarmado, sino más bien llegue equipado, no solamente con los protocolos de seguridad, sino con un corazón dispuesto a adorar al Señor y a darle gracias. Van a haber muchos testimonios de los milagros, señales y prodigios que el pueblo de Dios ha experimentado en estos tiempos. El Señor lo bendiga, lo guarde. Un abrazo para todos, los amamos mucho en el Señor y estamos siempre orando por cada uno de ustedes. Si tienen alguna necesidad, háganla saber. Continuamos toda esta semana que viene orando a las 5 de la mañana juntamente con nuestro hermano apóstol, su familia, unidos en un mismo clamor, buscando al Dios de los cielos. Que el Señor lo bendiga.